Seguro que has oído hablar del concepto de gestión emocional, algo importante de lo que cada vez somos más conscientes. Y permíteme que te hable de dos ideas al respecto. Una, ¿de qué viene la importancia realmente de hacer una correcta gestión emocional? Y dos, ¿en qué consiste realmente una gestión emocional eficiente? Bien, ¿por qué es importante gestionar nuestras emociones? Pues es muy importante porque cuando no las gestionamos, las emociones nos llevan por delante. Es decir, cuando yo no soy capaz de controlar esa respuesta emocional intensa que tengo en un momento determinado, esa respuesta emocional impide que yo utilice mis capacidades a nivel racional. Cuando yo conecto intensamente con una emoción, de esas que no me gustan, de esas que me llevan a vibrar en una frecuencia muy baja, como por ejemplo, pues el miedo, la ira, la angustia, la ansiedad o cualquier otra emoción que me conecta, como digo, con una intensidad muy fuerte en un nivel vibracional muy bajo, automáticamente se están produciendo distintos cambios en mí. Cambios como, por ejemplo, por un lado, lo que siento, que no me gusta, pero por otro lado, a nivel neuronal, en mi cerebro, yo tengo menos capacidad de pensar y de razonar. ¿Por qué? Porque estoy activando unas áreas de mi cerebro, una serie de conexiones neuronales en el lóbulo, en el hemisferio derecho de mi cerebro, y estoy desconectando otras áreas de mi cerebro, especialmente aquí en los lóbulos prefrontales del cerebro, que es donde tengo la capacidad de pensar y de razonar. Y al mismo tiempo estoy desactivando conexiones entre ambos hemisferios cerebrales, entre el derecho y el izquierdo, con lo cual estoy limitando totalmente la capacidad de, a través de la parte racional, controlar esa parte o esa respuesta emocional. Eso a nivel de mi cerebro, es decir, a nivel de mis capacidades mentales. Pero por otro lado, a nivel físico, esa conexión en ese nivel vibracional tan bajo me lleva a que mi ADN físicamente cambia. La doble hélice de ADN, cuando yo conecto con emociones de baja vibración, físicamente ¡chum!, se contrae y se apagan varios códigos de los que conectan esa doble hélice. Eso me lleva automáticamente a reducir mi capacidad a nivel del sistema inmunitario. Con lo cual enfermo con más facilidad y al mismo tiempo me cuesta más recuperarme de esas enfermedades cuando las tengo y las consecuencias, por supuesto, son mucho más graves. Pues bien, eso nos pasa cada vez que nosotros conectamos con emociones de baja vibración. Y al mismo tiempo, como decía, soy menos inteligente, tengo menos capacidad de utilizar mi inteligencia para encontrar las soluciones a los problemas o para encontrar la vista de lo que tendría que hacer en mi vida para salir de la situación en la que me encuentro. Bien, ¿qué deberíamos hacer para gestionar las emociones correctamente? Pues no deberíamos hacer lo que se nos acostumbra a decir. Es decir, no deberíamos poner nuestra atención en las emociones, no deberíamos estar reconociéndolas, ponerles nombre y todo eso. Eso la verdad es que aporta muy poco de cara a la solución. Lo que deberíamos hacer es eliminar esa conexión emocional lo más rápidamente posible, es decir, desconectar de esa emoción lo antes posible. Y para hacer eso, lo que tenemos que entender es que esas emociones se activan como consecuencia de respuestas automáticas que nosotros tenemos, es decir, de programación que nosotros tenemos a nivel de nuestro subconsciente. Las emociones no se activan como consecuencia de lo que pasa afuera, se activan como consecuencia de la interpretación que yo hago de eso que pasa ahí fuera. Eso me lleva a que yo tengo que encontrar ese activador emocional que tengo dentro, esa respuesta, ese disparador de esas emociones, y lo tengo que eliminar. Si yo entiendo, si yo sé cuáles son los activadores, los disparadores de emociones que yo tengo, y evidentemente sé identificar cuál es el que se activa en el momento concreto en el que estoy sintiendo una determinada emoción, puedo eliminar ese activador y puedo evitar que esa emoción se mantenga ahí. ¿Y cuáles son esos activadores? Los más importantes son tres. Los más importantes son tres piezas que nosotros tenemos a nivel de nuestro subconsciente como programación. Traumas emocionales, bloqueos emocionales y creencias. Si yo estoy sintiendo una emoción como consecuencia de que estoy sumido en un trauma emocional, lo que tengo que hacer es liberar ese trauma emocional. Si lo que estoy sintiendo es una emoción como consecuencia de que se ha activado un bloqueo emocional que yo tengo que eliminar ese bloqueo emocional. Y si se está activando esa respuesta emocional porque no hay coherencia entre la experiencia que estoy viviendo y mis creencias, lo que tengo que hacer es o bien tomar la decisión y cambiar la situación que estoy viviendo, o bien cambiar mis creencias.
cambiar mis creencias para interpretar de forma diferente esa experiencia, esa situación en la que yo me encuentro en ese momento. En el momento en el que yo a mi subconsciente le doy las instrucciones adecuadas, esa conexión, esa respuesta a nivel emocional desaparece. Si yo estoy sintiendo pues depresión, si yo estoy sintiendo ansiedad o si estoy sintiendo cualquier otra emoción, en el momento en el que voy al subconsciente, identifico el activador que está manteniendo conmigo esa conexión y la elimino, automáticamente esa conexión desaparece y esa emoción también desaparece. Y afortunadamente, todos tenemos la capacidad de acceder al subconsciente, de identificar eso y de eliminarlo. Todos, absolutamente todos, desde que nacemos hasta que morimos.